¿Qué tal, gente? En este video les vengo a hablar sobre la historia del computador. Específicamente sería la historia y evolución del computador, pero específicamente en los últimos 20 años. Cuando hablamos de los últimos 20 años nos estamos refiriendo a desde el año 2000 hasta la actualidad. Eh, Antes de definir o empezar a hablar de la historia del computador, tenemos que definir como el concepto, ¿no? Entonces, definamos qué es un computador. Un computador, pues, una definición propia sería que es un dispositivo electrónico capaz de procesar o recibir instrucciones, cálculos matemáticos, etcétera. Una calculadora puede ser un computador, un celular, una consola de videojuegos. Todo eso puede ser considerado un computador porque automatizadamente ejecuta órdenes. ¿Cuáles son las partes del computador? El computador consta de dos factores, que son el hardware y el software. En la parte de hardware es que tenemos lo de la CPU, que corresponde a la unidad central de procesamiento. Principalmente él es el que le dice a las diferentes partes del hardware del computador qué tarea deben ejecutar, porque él es como el cerebro. Otra parte importante es el sistema operativo. Puede ser Windows, Linux o la diferente distribución del sistema operativo que la persona le quiere instalar a su equipo. ¿Qué es un sistema operativo? Conjunto de programas que manejan la parte física de un equipo. Específicamente es la serie de programas que vienen integrados para hacer uso o darle control a la parte de hardware que tiene el equipo. Componentes hardware. Cuando hablamos de componentes hardware, lo que queremos decir es memoria RAM, discos duros sólidos, tarjetas gráficas, fuentes, etcétera. Y otros que son los correspondientes a que también son la parte complementaria de los componentes de hardware, que hablamos de teclado, mouse, monitor u otro componente que la persona le quiera incluir. ¿Cómo empezó esto de la historia del computador? Anteriormente, para la evolución de esto, habían empresas que empezaron con fábrica de equipos que eran muy diferentes a los que son en la actualidad. Podemos empezar con John y John, que eran los trabajadores y los que fundaron o crearon la computadora, la ENIAC, la UNIVAC y la SEAC. Eso lo hicieron en el transcurso del el año 1943 y el 1950. Pues esto era una computadora totalmente digital. Ejecutaba procesos, operaciones mediante instrucciones de máquina. Eso ocupaba una superficie de ¿qué? Una habitación de 60, de 6, perdón, 6, 12 por 6, 72 metros cuadrados ocupaba y pesaba 27 toneladas. Eso sí, se tardó en construir alrededor de unos 30 meses y estaba compuesto por tubos de vacío, porque anteriormente las computadoras trabajaban con tubos de vacío o válvulas. Ella tenía alrededor de 17.000 tubos. También tenía diodos de cristal, lo que eran relés, resistencias, condensadores y más de 5 millones de soldaduras, todas hechas a mano. En la temporada del 1952 y 1975, IBM creó dos computadoras, que eran la IBM 701 y la IBM 5100. Eso lo crearon Tomás. Bueno, Tomás exactamente. Fue pues era digámoslo así, el líder de esa empresa, IBM, y creó esa computadora. En sí eran supercomputadoras porque muy grandes. Y la verdad sí ejecutaban muchas instrucciones por segundo y la
la potencia era bastante aceptable en ese momento. Esta también trabaja con tubos de vacío, memorias y, y tenía un tamaño demasiado grande. Siguiente de esto, Microsoft lanzó lo que era el sistema operativo MS-DOS para ofrecérselo a la empresa IBM, lo cual es los que crearon este nuevo lenguaje o este software fueron Bill Gates y Paul Allen, que eran los dos que empezaron con la empresa de Microsoft. Asimismo, prosiguió Apple con la Apple I y Apple II en el 1976 y 1977, que Wozniak, que era el cofundador de Apple y muy amigo de Steve Jobs, que la CPU, pues, no era una CPU de fabricantes así como Motorola o Intel que en ese tiempo, sino era una CPU que corría a 1 MHz y venían en diferentes tipos de memoria, 4 kilobytes hasta 64, y podía usar lo que era cassette de audio como almacenamiento o un disco que automáticamente Apple era el que lo incluía. También la IBM Acorn, que tenía características muy similares, y un equipo que sí marcó mucho esta historia fue la computadora Apple Lisa, que la empresa Apple la creó en el 1983 y la lanzó al mercado. Esta CPU de esta computadora sí tenía lo que era una CPU de Motorola con una frecuencia de 5 MHz más o menos. De memoria RAM tenía alrededor de 1 o 2 megabytes. La capacidad de almacenamiento también se daba en kilobytes todavía. Prosiguiente a esto, lo que era Apple de Steve Jobs crearon la Macintosh, que fue una de las computadoras más vendidas en su época. También tenía el procesador de Motorola, pero era una versión mejorada, si no trabajaría a 5 MHz, sino que trabajaría a 8. Pero ya la memoria RAM venía un poco más reducida y el almacenamiento también. No obstante, en la disquetera sí la incluían lo que era una ampliación de memoria. IBM también creó lo que era un computador portátil llamado ThinkPad, pero creó dos versiones. Ambas venían con un procesador Intel, el Intel 80, series 8386, que trabajaba a 25 MHz. En ese tiempo demasiado potente, con 4 megabytes de RAM, y venían con variantes de almacenamiento de 20, 80 y 120 megabytes. Bueno, esos son los equipos que como que más relevantes en el transcurso de la historia y origen. Pero ya hablando de la década de los 2000, de 2000 hacia acá, pues ahí ya se va modernizando lo que es la tecnología. Ya aparecen los computadores con tarjetas inalámbricas. Microsoft lanza el Windows NT y Windows 2000. Intel lanza el procesador Intel Pentium 4. Aparece la interfaz Serial ATA, que es la mencionada SATA. Y se lanzan al mercado los que son módulos de memoria RAM DDR, o más conocido como el DDR1. También lo que es Apple lanza lo que es Mac OS, su sistema operativo Mac OS X, y empieza a venderlos con las computadoras Mac. Perdón. Ahorita vamos a lo que es el año 2001 al 2003. Microsoft crea un nuevo lenguaje de programación llamado C#, que es muy conocido actualmente. La Microsoft también lanza lo que es el sistema operativo de Windows XP. Intel lanza procesadores Titanium, que eran como una versión un poco mejorada de los Pentium, pero tiempo después fracasaron. Y también lanza el Windows Server 2003 basado en XP. También lo que lanzaron fue una tarjeta de red de Intel Cetrino, que era inalámbrica. Eran mejoras.
que lanzaban de acuerdo al pasar del tiempo. 2004 y 2005, el programador Mark Zuckerberg crea la red social de Facebook. Eh, la empresa de Google lanza lo que es la plataforma de correo Gmail y la plataforma de video de YouTube. Y un fabricante muy importante en la actualidad empieza a crear tarjetas GPU, tarjetas de video GSLI, eh, y para lanzarlas al mercado, porque en ese tiempo ya habían programas que requerían de una buena cantidad o potencia de memoria gráfica. También venimos a lo que es 2005 y 2010, que IBM lanzó su primera supercomputadora llamada Mare Nostrum, que era una computadora muy grande. Microsoft pues lanzó su versión del sistema operativo llamado Windows Vista, que salió con muchas dificultades, pero tiempo después pasaron a Windows 7, que fue una de las mejores versiones del sistema operativo que Microsoft ha tenido. Lanzaron lo que era su nuevo procesador Core 2 Duo. Dell lanzó la primera computadora portátil de ellos con sistema operativo Linux. Ubuntu. Apple sacó al mercado los smartphones denominados el primer iPhone y el primer iPhone y iPhone 3G, que para eso tuvieron que crear el sistema operativo iOS. También Google decide expandir su negocio lanzando el sistema operativo Android para dispositivos móviles, en vista de que todo esto era una competencia para hacerle competencia a los demás fabricantes. Apple también lanza su primera laptop llamada MacBook Air 2005. De los 2010 a la actualidad también han sucedido muchas cosas que han ido mejorando el nivel tecnológico de las cosas. Claro que anteriormente también se creaban lo que eran consolas de videojuegos y todo eso. Los vendedores de esos componentes pues, eran más conocidos como AMD e Intel, que las consolas necesitaban procesadores de mucha potencia. Entonces, en la actualidad, de 2010 a la actualidad, Microsoft ha lanzado 3 sistemas operativos, que son Windows 8, Windows 10, que es uno de los mejores, y Windows 11, que lo lanzó este año y todavía está en proceso beta. También lanza nuevos procesadores como la línea Core, que son los conocidos Core i5, i7, i9, Core i3. AMD también lanza al mercado lo que son procesadores AMD Ryzen, AMD Athlon, también AMD EPIC y Threadripper, que son la serie más potente de los Ryzen. Allí es donde los AMD EPIC son utilizados para lo que son servidores, supercomputadoras. Los Intel Xeon también son muy utilizados para servidores. Tanto Nvidia como AMD empiezan a trabajar ya GPU con potencia demasiado bruta, determinadas tanto para videojuegos como para trabajo pesado, como diseño 3D, gráfico, renderizado. La cual el nombre de las gráficas de AMD son las AMD Radeon. Y Nvidia pues venía con sus versiones Nvidia GeForce, Nvidia GeForce GTX y Nvidia GeForce RTX, que es la última versión en la actualidad. También la empresa Apple saca al mercado nuevos dispositivos de su línea iPhone, que actualmente van en el iPhone 12. Y también sacaron la Mac, versiones de escritorio y versiones portátiles. Otras evoluciones. Aquí cuando hablamos de otras evoluciones que son consideradas como computadoras, hablamos de relojes inteligentes, consolas de videojuegos, que en su actualidad las empresas también manejan una competencia por esta. Sony se unió a esa competencia y una empresa llamada Nintendo. Los Smart TV, televisores inteligentes y la serie de teléfonos smartphone que han seguido sacándole en el mercado. Entonces, mi pregunta para finalizar sería, para usted, ¿cuál sería otra buena evolución que habría
de la computadora hasta la actualidad. Muchas gracias.